¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en esta clase es acerca del monopolio y vamos a estudiar cómo la empresa monopólica decide su nivel de producción cuando alcanza su optimización de beneficio y es el punto en donde el ingreso marginal es igual a la línea de curva de costos marginales. Exactamente en este punto, allí, en este nivel de cantidad, decide producir y como es el único oferente, diríamos en la demanda, en el punto en donde intersecta esa cantidad en la demanda, va a ser el precio que va a determinar el monopolio. Podemos ver en este cuadro, como análisis, planteamos las cantidades que van creciendo en el nivel de producción, luego los precios que van en la medida en que la producción crece, los precios van disminuyendo, el ingreso total, que hasta cierto punto el ingreso total va creciendo hasta un punto en donde empieza a disminuir. El ingreso marginal, que es el ingreso por unidad producida, que empieza por cada unidad producida, aporta mucho a la producción hasta la unidad número 4, luego empieza a decaer. Vemos luego el costo marginal, que es el costo por producir una unidad adicional, donde empieza a crecer el costo marginal en todas las unidades, y el costo medio, que es, podemos decir, el cociente entre el costo total y la cantidad que se va produciendo. Ahora fíjense, una de las premisas era que el punto de beneficio que tiene la empresa monopólica es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto se produce cuando la cantidad demandada o producida es 3, cuando la cantidad que se produce es 3. Y por lo tanto, en ese punto, el ingreso marginal, que está también en 3, es igual al costo marginal, que es 3. Allí el beneficio de nuestro ejemplo es de 8, que es cuando se optimiza el beneficio. Veámoslo en una curva, en un gráfico. Vamos a analizarlo. Entonces fíjense que en este punto, en el punto cuando se producen 3 unidades, la curva de ingreso marginal representada en rojo cruza a la curva de costos marginales representada en gris. La demanda está representada en la curva de color celeste, que es igual a ingresos medios. Y vemos esta curva de color marrón en un gráfico que ya vamos a demostrar en Excel, es la curva de costos medios. Entonces, en este punto es el punto de optimización de la empresa monopólica, que es entonces cuando en la producción de 3 el ingreso marginal es igual al costo marginal, en este caso era 3. En este punto, entonces, como la empresa monopólica es la única que participa en el mercado como oferente, bueno, hasta allí la demanda necesariamente en ese nivel va a interceder, va a comprar a un determinado precio. En este caso el precio nuestro es 5. A ese precio va a ser el precio de mercado, pero esta va a ser la cantidad óptima de mercado. Entonces allí es donde se produce, en nuestro ejemplo de la empresa monopólica, como el ingreso va a estar representada por toda esta área gris. Es decir, el punto en donde tenemos los costos, para ver los costos tenemos que mirar la función de costos medios totales. En este punto vemos como en la cantidad de producción 3, los costos de la empresa son 2,33 por unidad. Entonces, si yo hago 5 menos 2,33, me va a dar este segmento multiplicado por la cantidad de producción, me va a dar la superficie de este rectángulo, que va a transformarse en el beneficio de la empresa. Entonces, fíjense que mientras vamos aumentando la producción y la oferta, va a ser hasta la unidad 3, luego el beneficio va a caer. A partir de este punto, ¿cierto? Empieza a caer cuando es por arriba del 8, como habíamos visto en el ejemplo. Aquí lo que vemos en este cuadro es que en la cantidad de 3 podemos analizar cuál es entonces el beneficio. En la cantidad de 3, nosotros, por ejemplo, el ingreso total lo tenemos multiplicando el precio, que en este caso es 5, por la cantidad, vemos que es 15. El costo total, en este caso es 2,33, que es de 0 a 2,33, multiplicado por la base de este rectángulo, o sea, alto por la base, me va a dar en este caso 2,33 por 3, 7. Y el beneficio es la diferencia entre todo este cuadrado que tengo aquí y el más chiquito que tengo de este lado. O sea, entre todo el ingreso total, producto de la empresa monopólica, y los costos de la empresa monopólica. Esto va a ser igual a 15 menos 7, va a ser igual a 8.
Podemos ver en este ejemplo, en este gráfico, cómo en el punto de la producción de 3, la empresa monopólica maximiza su beneficio y luego los beneficios empiezan a decaer. Lo podemos ver también en nuestro gráfico ampliado. Tenemos en la función total de ingreso total en celeste, en rojo vemos la función de costo total y en verde la función del beneficio o la diferencia. Hasta la unidad 3 empieza a producir el monopolio, pero luego cuando empieza a producir una unidad adicional a esta, tenemos que empieza a decaer la función. Este es el punto máximo de beneficio, en el punto 3, y vemos que en este punto, unidad 3, es cuando el ingreso marginal se transforma igual al costo marginal. Fíjense, algo interesante es que en este nivel de producción, las pendientes de las curvas, veamos por ejemplo, esta es la curva de ingreso total, la que está en celeste. La pendiente en el punto 3 es esta inclinación que acabo de trazar. Y es la misma inclinación en este punto también de la curva en rojo. Entonces, esa pendiente es justamente 3, que es el ingreso marginal, es la pendiente del ingreso total, y el costo marginal es la pendiente, diríamos, del costo total. Entonces, esas dos pendientes al ser iguales, nos indica justamente la cantidad óptima de producción. Podemos ver la diferencia o la comparación entre la competencia perfecta y el monopolio. Vamos a presentar entonces primero nuestro gráfico. Vemos la demanda, o sea, en el eje de la ordenada, el precio, el costo marginal y el ingreso marginal, y abajo, por supuesto, las cantidades producidas. Vemos en celeste la demanda de la empresa monopólica, el ingreso marginal por cada unidad de producción en rojo, y aquí vemos representada la curva de oferta que nace justamente por el costo marginal. Entonces, lo que ya habíamos analizado es que cuando el costo marginal, o sea, esta curva gris, intersecta o es igual al ingreso marginal en este nivel de cantidad, allí es el punto óptimo de la empresa monopólica. Entonces, en ese punto, como es la única, como habíamos dicho, la única oferente en el mercado, se va a establecer un nivel de precio monopolístico indicado en este punto. Ahora, analicemos la comparación de un mercado como si fuera de competencia perfecta. Aquí lo hemos representado es en la curva de costos marginales, que sería la oferta, como la oferta de mercado, del mercado que estamos hablando, con la demanda. Entonces, este punto E vendría a representar el punto de equilibrio, en donde tenemos esta nueva cantidad que es la cantidad del mercado de competitiva, de la empresa competitiva, a diferencia, fíjense que es mayor que la empresa de monopolística, esta cantidad, pero a este precio, que es entonces cuando la oferta se cruza con la demanda, este es el precio en verde que tenemos del precio competitivo. Esto nos surge un análisis muy interesante, que es que la primera diferencia que notamos es que en el primer modelo de la empresa monopolística, el precio en rojo, podemos ver, es mucho mayor, y en este punto B de equilibrio es mucho mayor que el precio de una empresa en un modelo competitivo, que es el punto E. Entonces, el precio es mayor, primer punto que nace o se refleja en la vista. El segundo punto interesante es ver que en una empresa monopolística en rojo, fíjense, la cantidad que se ofrece en el mercado es mucho menor que la cantidad que se ofrece en la empresa competitiva. O sea, es una situación de precio más alto con menores cantidades ofrecidas, en donde el monopolio pone sus condiciones. Entonces es una empresa que es perjudicial para la sociedad y por lo tanto se debe hacer algo en esta situación. El Estado de alguna manera tiene que intervenir. Esta zona sombreada sería una zona de pérdida irrecuperable de eficiencia, ya que es una situación en donde en una situación de empresa monopólica se están perdiendo eficiencia. Ahora, el Estado debería intervenir frente a esta situación monopólica de la siguiente manera. Primero,
diríamos, la empresa privada que trabaje con una regulación del Estado a través de un ente estatal de regulación. O sea, el Estado debería obligar a reducir los precios, en este caso, por lo menos reducir el precio a un precio de competencia, y por lo tanto también a aumentar las cantidades producidas. O sea, antes estaba produciendo una cantidad menor, aumentar las cantidades. El Estado debería velar por este elemento. Lo segundo que podría hacer el Estado es aplicar leyes antimonopólicas que dividan a las empresas en varias empresas que prestan el servicio y puedan competir en el mercado, que no sea la única empresa competitiva. De esta manera podríamos tener calidad, podríamos tener menores precios y mayor cantidad de niveles productivos que necesita la sociedad. Y en tercer lugar, el Estado podría ocuparse, o sea, podría aplicar una política de estatización y todas las empresas o las empresas monopólicas pasar a mano del Estado. Bueno, como conclusión, podemos decir que en cualquiera de los casos se impide que el monopolio pueda actuar libremente. Así, proteger al más débil, en este caso, a la sociedad, al consumidor. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase.